Buenas noches, los saluda Arturo Feria. Estamos en una emisión más de Evidencias y Reflexiones. Gracias por acompañarnos en este jueves 14 de marzo de 2013, transmitiendo desde el punto geométrico conocido en la Ciudad de México, Distrito Federal. Tenemos hoy a un gran invitado, el licenciado Héctor Alejandro de Gortari Sánchez. También nos acompaña, como en algunas otras ocasiones lo ha hecho, el licenciado Rodolfo Mendoza Olivo. Agradezco a todos ustedes, la audiencia que nos está viendo desde sus hogares, sus oficinas, en muchos sitios de este planeta, transmitiendo, como hemos mencionado, a través de esta emisora de radio y televisión desde el punto geométrico conocido en la Ciudad de México, Distrito Federal. Rodolfo, buenas noches, qué bueno que estás nuevamente aquí con nosotros. Gracias, Arturo, buenas noches a todos los que nos están sintonizando. Y no, pues el agradecido soy yo. Ya me habías insistido algunas ocasiones que viniera, que te acompañara, y bueno, finalmente se dio el momento, y es un momento, siento yo que interesante, sobre todo porque tenemos en cabina un buen amigo como Héctor de Gortari, que fíjate que hace algún tiempo, cuando estábamos en el Canal Patrio dirigiendo Diálogo Libre, él estaba programado para una de las entrevistas que tenemos ahí, pero no se dio porque hubo una serie de circunstancias y bueno, finalmente. Pero hoy sí lo tenemos aquí y bueno, él dice que no es escritor, él dice que no es historiador, pero yo creo que sí tiene algo de eso y lo hereda precisamente, pues yo creo que ya debe de traer algo por ahí de su tío Eli de Gortari. Él dice que no es escritor, pero tenemos las evidencias, pues sí, que hay varias, y entonces nuestra audiencia tendrá que hacer la reflexión sobre si es escritor o no es escritor. Exactamente. Pero aquí hay muchos libros, muchas evidencias que nos hablan del trabajo literario del licenciado Héctor Alejandro de Gortari. Es correcto. A quien nos da mucho gusto tener aquí entre nosotros. Aquí lo tenemos, y bueno, trae también aquí varios libros de su autoría, que finalmente vamos a poder echar mano de ellos para que se los regalemos a los hermanos, porque hay muchos masones que les gusta leer y que les gusta estar actualizados, pero sobre todo de temas interesantes que toca Héctor en estos 3 tomos, y bueno, de alguna manera pues yo creo que finalmente se ha dado ese punto. Y bueno, quiero empezar primero que nada con una semblanza breve de lo que ha hecho Héctor Alejandro de Gortari. Héctor estudia en la UNAM la licenciatura de Administración Pública y Ciencias Políticas, Ciencias Políticas, y en el Instituto Tecnológico de Monterrey, Asociación Civil, ahí estudia el diplomado de Planeación Estratégica. Igualmente estudia en la Universidad Americana de Acapulco el diplomado sobre Administración de Hospitales, de ahí que bueno, pues el cargo que actualmente está ubicado en la Secretaría de Salud. Así es. Y dentro de otras cosas que también ha hecho Héctor, ha colaborado en la administración pública desde 1970 en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, cuando era la Secretaría de Recursos Hidráulicos, en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Con don Leandro Rovirosa en esa época? Bueno, desde don Leandro Rovirosa me tocó tener la oportunidad de estar en la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Otro punto de trabajo que ha tenido también Héctor, estuvo en Talleres Gráficos de México, ha estado también en la delegación del ISSSTE en el estado de Guerrero y en el gobierno de Michoacán e Hidalgo. Desde agosto del 2011 prácticamente deja de estar en el... Es responsable, Héctor, de las relaciones laborales del Sistema Nacional, lo que es el DIF, Sistema Nacional de Desarrollo. Héctor, por supuesto, por los años que ha tenido trabajando dentro de la administración pública, pues ya es un jubilado del ISSSTE, sin embargo, muy inquieto, pues él dice que pues hay que seguir en la lucha, y sobre todo porque pues es un joven, ¿no? Yo lo veo joven. Dice que cuando uno tiene un proyecto pendiente todavía es joven. Así es. Los que son ancianos ya no piensan en nada, ¿no? Sí, es una cuestión de actitud. Aunque luego se nos olvida cuántos años vamos a vivir, porque no estamos proyecto tras proyecto,
Y luego hasta nos critican porque dicen, bueno, ¿cuántos años crees que va a seguir? Pues no sé, pero hasta donde me alcance, ¿no? Vamos a seguir proyectando y ejecutando cosas. Es correcto. Entonces, Héctor, pues gracias por estar aquí con nosotros. Ya habíamos platicado brevemente sobre esto. Y bueno, finalmente el que va a llevar la voz cantante, ¿qué vas a ser tú? Porque tú eres el autor de esto que se dice fácil, ¿no? Hacer 3 libros, pero el hecho nada más de sencillamente sentarse y estar investigando, estarse documentando, es todo un esfuerzo, es una tarea que no cualquiera la realiza. Y esa es una realidad, y que tú ya lo habías comentado, que no eres escritor ni eres historiador, pero sin embargo tocas puntos finos de lo que es la historia, que desde luego muchos autores no la tocan. Entonces, brevemente lo que ha realizado Héctor a través de esta inquietud que tiene, ¿no?, por estar plasmando y estar escribiendo sobre algo que le apasiona, que es la historia de México. Qué amables son ustedes, les agradezco mucho Arturo Feria y Rodolfo Mendoza sus comentarios. Sí, se puede hacer. Son sumamente bondadosos, no tengo con qué agradecérselos. Y si ustedes me permiten, les haré el comentario que le he hecho a muchos amigos. No soy historiador porque yo no estudié la licenciatura en historia, ni la maestría, ni el doctorado, y sí que hay cientos y miles de gentes que se han formado alrededor de esto y que alrededor de esto cuidan y respetan el rigor que debe de tener el tema y la materia para irse elaborando. No soy escritor porque, aunque dicen que para esto lo único que tiene que estar haciendo uno es seguir escribiendo, pues tampoco me dediqué nunca a estar perfeccionando la redacción y la forma para llevar a cabo algún documento que fuera perfectible. En los tiempos de mi carrera y de mi desarrollo profesional, sí tuve la fortuna de conocer a muchos maestros especialistas en esto, y con esa comparación me digo, no soy escritor, escribo bastante, como diría otro amigo, feo y disparejo, pero escribo con muchas ganas lo que escribo, porque tiene un segundo objetivo, no escribir bonito, pero sí tratar de llegar a lograr algo. Y en ese lograr algo, después de mi jubilación, intenté primero hacer un documento que estuviera el cierre de una vida profesional, de una familia que ha estado metido sistemáticamente en la vida cotidiana como todas, como cualquiera, en este país, y después de 250 años, con muchos saldos desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista político, y ha dejado muchos granos de arena para que este país todos los días sea mejor. Con ese árbol genealógico y la investigación que fui haciendo, encontré muchas cosas que me interesó transmitir para que fuera también granos de arena hacia la población mexicana, hacia mis amigos, hacia el que esté cerca de mí y lo pueda leer y pueda pensar alrededor de esa filosofía del por qué, como dicen los que saben, si la historia la escriben los vencedores, ¿por qué en los países latinos? ¿Por qué en México la historia la escribieron los vencedores, siempre con una iglesia atrás sesgándola? ¿Por qué lo que dicen los libros serios de historia y formales de historia, a la hora que se transmiten y a la hora que se van comunicando de boca en boca, se van distorsionando al grado sublime de decir una cosa y la realidad convertirte en otra extraordinaria? Todos sabemos, en broma y en serio, que el 15 de septiembre, por ejemplo, este país cambió radicalmente lo que nos venía diciendo la historia para que el festejo se hiciera a las 11 de la noche y se diera el grito y pudiera haber una cena, porque compartían la fecha con el cumpleaños del presidente en turno, Porfirio Díaz. Pero curiosamente nadie nos dice que el padre de la patria, al que todos adoramos y queremos, y que el consumador de la verdadera independencia de este país, eran dos individuos que nunca desearon la independencia de México.
el cura Hidalgo, en su arenga a la población para iniciar el proceso histórico conocido por todos, defendía y hacía alabanzas al rey de España, claras y precisas, y con ello demostraba su interés único de que los criollos tuvieran el mismo nivel y los mismos derechos que los españoles nacidos en España. Y luego Iturbide, mandando 3 cartas en diferentes momentos al rey de España, en la primera pidiéndole que nos venga a gobernar, en la segunda pidiendo que nos mande un heredero, y en la tercera informándole que él se había proclamado el primer emperador de México, demuestran lo mismo que el cura Hidalgo, que lo único que deseaba era la igualdad de castas entre los criollos, españoles nacidos en América, y los españoles nacidos en España. Pero así como esto que aparece una broma, en esa investigación que fui haciendo, fui encontrando sesgos constantes en los que en los 2 libros manifiesto mi inquietud de que la historia está escrita por los vencedores y atrás de ellos una organización, un grupo de gentes, una serie de personas no muy interesadas en que la verdad se conozca, sino muy interesadas en que su verdad y su interés pueda ir reflexionando hacia otros caminos. Desde luego, hago mucho énfasis en el primero, en el villano favorito del siglo XIX, que fue el señor Santana, y que, no obstante, después de ganar 11 guerras y después de haber participado desde casi adolescente en batallas que ganó extraordinariamente y que están totalmente olvidadas, como la vez que los españoles intentaron volver a recuperar la Nueva España y que ese soldadito, que era el 4º o 5º nivel del ejército mexicano, los derrotó y los destruyó a los 3 barcos llenos de soldados de primer nivel, gracias a su ingenio. Ingenio que en broma algunos recuerdan en esos libros de los que yo hablo, de haber prendido 5,000 velas en la tarde-noche y haberles asustado después de 2 o 3 semanas de tormentas extraordinarias a esos soldados de primero. Pero que, insisto, el olvido llegó a tal que nadie puede recordar hoy cuántos pueden decir que le ganaron 10 batallas al ejército norteamericano. Ese era Santana. Sí, Héctor, lógicamente la historia está llena de nombres y de hombres y mujeres que aportaron, que tuvieron un momento, o muchos momentos de aciertos, de éxitos, y que quizá por alguna circunstancia muy especial pudieron haberse confundido o desviado. Eso le pudo haber sucedido al cura Hidalgo, eso le pudo haber sucedido a Santana, que después de haber ganado muchas batallas, pues, como dicen actualmente, se subió a un ladrillito y se mareó y se perdió. ¿Qué pudo haber sucedido? O sea, ¿por qué la historia no le reconoce sus triunfos, sino únicamente esos momentos donde supuestamente fue el culpable de haber vendido o entregado parte de nuestro territorio? Arturo, este libro del primero que yo escribí tiene 172 hojas y tiene flachazos con el objeto provocativo de que la gente voltee a ver, revise, analice y se preocupe de cada uno de estos temas donde yo aviento la piedra con el objeto de ese análisis. ¿Por qué? Porque tienes toda la razón. Quizás en una profundidad del análisis histórico podamos volver a llegar a concluir que Santana fue un villano. Pero un villano muy ocupado. Un villano que durante 11 veces salió sin un centavo, sin ejército y sin las más mínimas posibilidades de la Ciudad de México hasta Texas. Llegó a Texas con soldados, con ejército,
con armas, con recursos, y le ganó a los norteamericanos 10 batallas. Perdió una onceava, y si analizamos lo que dicen los libros de cómo perdió esa onceava, entenderemos también que hubo ahí muchas traiciones, curiosamente, de los conservadores, que finalmente eran quienes estaban interesados que a Santa Anna nunca le fuera bien. Y también es cierto, como estamos acostumbrados a que los libros nos digan, que Santa Anna regaló la mitad del territorio nacional y vendió no sé cuántas cosas. Solo que yo pregunto, dentro de mi ignorancia, ¿en qué país del mundo se acepta la firma de un presidente prisionero? ¿Y en qué país del mundo, cuando un presidente vende o regala la mitad del territorio, vuelven a ir por él para que vuelva a ser presidente y para ordenarle documentos en mano con compañeros que supervisaban lo que seguiría para ir a firmar el Tratado de la Mesilla? Tratado cuyos documentos están en los museos mexicanos a la vista de todo el mundo, que era un proyecto en el que lo obligaban a Santa Anna a firmar ante el gobierno norteamericano, ante las autoridades norteamericanas, el ceder Sonora, Sinaloa, Chihuahua, la Mesilla, y firmar un artículo transitorio en el que México se comprometía que por cualquier motivo social se le autorizaría la entrada al ejército norteamericano en cualquier parte de la República Mexicana para tranquilizar a la sociedad. Ese tratado terminó firmándose sin aparecer las dos, Sinaloa, Sonora, Chihuahua. Solamente se cedió la Mesilla a cambio de 11 millones de pesos, y desde luego que el transitorio cambió, un transitorio que se volvió, nunca más habrá una intervención militar entre los dos países para tratar asuntos que nos interesen. Los dos gobiernos se comprometen a todo hacerlo a través de cuestiones pacíficas. Y los norteamericanos cumplieron, nos pagaron los 10 millones de pesos. La historia dice que Santa Anna se los robó. Santa Anna dice que los testigos que habían mandado los conservadores se llevaron 9 millones y que el otro millón, que fue el primer millón, él se lo distribuyó a toda la tropa. Lo real es que llegó a México y con el cuento de que se había robado los 9 millones, de nada sirvió lo que el señor había hecho y lo volvieron a correr de la nación. Y termino yo muy al estilo del Cid Campeador, que después de la muerte de Juárez y pasados muchos años, le permiten regresar a Santa Anna, México, enfermo, destruido moral y físicamente, con todas las enfermedades posibles, incluyendo su pata de palo, y sin embargo, cuando llega a México, el gobierno mexicano le pone un policía en la puerta, que está en la puerta de casa de Santa Anna hasta que él muere. Como el Cid Campeador, digo yo, no vaya a ser que se vaya a querer volver a levantar el arma. Hay cuestiones muy importantes, muy interesantes en relación con la formación que deben tener los servidores públicos, los funcionarios de aquella época, los militares, los ciudadanos que en un momento determinado tienen una representación o ocupan un cargo público. Sabemos que hay presiones en todo momento, pero no habría faltado una formación sólida, una ideología que no le permitiera, no vamos a hablar nada más de Santa Anna, sino de cualquier servidor público o alguien que haya contribuido a la transformación de este país. No faltará una solidez ideológica en estos seres humanos o mujeres, y eso es lo que nos ha hecho sucumbir ante la presión, ante el ofrecimiento, ante las circunstancias que probablemente quizá pudieran poner en riesgo la propia vida. No faltará esa solidez. Muy seguramente, mira,
Yo en este pequeño documento de 172 hojas, por eso digo, son flachazos, pero con una intención, quizás también por eso digo que yo no soy historiador, porque como no tengo esa obligación, yo pretendo bajar la historia, transmitirla y pensar en cómo utilizar esa historia para echarle para adelante y para buscar que este país vaya volviendo a reflexionar o reflexione ya de que nuestros gobernantes eran seres humanos iguales que nosotros, con todos los problemas y situaciones que nos llevan a lo que nos ha venido llevando la vida a todos, y que aquí en ese flachazo de 2 documentos vamos encontrando gente tan humana como yo y como tú, con sus defectos, con sus virtudes, y que todo esto que ha venido sucediendo nos ha dado grandes lecciones en las que ya en esta época moderna vivimos 12 años en manos de un partido que el 99.9% de los mexicanos no conoce sus objetivos y su filosofía, y que tenemos un partido que tiene la característica, aunque hoy a partir del 1 de diciembre de 2012 nos vuelve a gobernar, también es cierto que es un partido que no nació para obtener el poder, sino que nació del poder en sí mismo, que sus condiciones fueron tan diferentes a las de Acción Nacional o las del Partido Revolucionario Democrático, de la Revolución Democrática, que cada uno tiene sus asegúnes, y que analizando a cada uno el pueblo mexicano encontraría muchas cosas que estoy seguro, por la forma en la que se manejan los medios, la mercadotecnia y la tecnología actual, nadie se pone a revisar que el fundador, por ejemplo, de Acción Nacional, también fue uno de los últimos, el último rector de la Universidad Pontificia de México, antes de que se convirtiera en Universidad Nacional Autónoma de México. Y de aquella frase que todos culpan o se la ponen en la boca al señor Vasconcelos, donde decía, por mi raza hablará el espíritu, siempre hubo muchos, y ahí está en la leyenda, que faltaba un pedacito que decía santo. O sea, por mi raza hablará el Espíritu Santo. Y esos tiempos de los 20 y tantos del siglo XX nos dejan mucho, y en cada uno de los momentos, por eso yo ahí lo voy marcando, entrevíamos a discutir si el pueblo mexicano en el año 2000 y del año 2000 al año 2012 quiso que nos gobernara la filosofía de Acción Nacional, o ni siquiera el señor Fox y el señor Calderón en su tiempo realmente estaban de acuerdo con esa filosofía, como el hecho de criticar al Partido Revolucionario Institucional por no haberse preparado violenta y rápidamente para volverse partido de oposición cuando el PRI nace del propio gobierno, cuando una de las características más brillantes que se tuvieron en el principio del siglo XX fue dejar los caudillajes y las matanzas constantes que se daban para que fueran en un seno y en un lugar a donde se discutiera y se hiciera política, que es la forma como nace el hermano menor del PRI. Para bien o para mal, pero estos orígenes se nos olvida todo, se nos olvida la vida cómo se nos va dando, y se nos olvida que cada presidente priista durante el siglo XX nunca fue igual al otro, y que me digan si Lázaro Cárdenas como presidente llevó la misma filosofía de Manuel Ávila Camacho, por ejemplo, que estaban pegados, o lo que hizo Miguel Alemán en su momento. Y hablamos del PRI de los viejos y del PRI de los nuevos y los no sé qué, y estamos encontrando un gobierno priista que empezó el 1 de diciembre y que tiene una forma de vida distinta. ¿Por qué? Porque los mexicanos cambian todos los días, porque este país ha cambiado tanto y ha sufrido tanto entre lo que fue la conquista, en lo que fue los tiempos de la Nueva España y lo que nos vino dando un Miguel Hidalgo que no quería
la independencia, y un Iturbide que tampoco la quería, pero un Guadalupe Victoria que fue un cobarde, y lo digo con todo el respeto porque era militar, pero que el señor no llegó ni actuó en el momento y en la circunstancia que le debía haber tocado, porque él era seguramente la persona más adecuada en esos tiempos y en esos momentos para crear esa nueva república de la que estamos todavía esperando muchas cosas. Este país que habla de federalismo todos los días y que sigue centralizado, ahora no nada más en el Valle de México, no sé, hay 6 o 7 lugares de la república, pero seguimos en el gran problema del centralismo y seguimos hablando de federación, y todavía estamos queriendo que las leyes se cumplan, pero al estilo mexicano, de mí para afuera. ¿Por qué tenemos todas esas cosas encima? Porque no leemos, porque no conocemos nuestra historia, porque puede decir que su servidor y amigo, todo lo que dicen estos 2 días son puras babosadas, puras cosas que no tienen un sustento, así me lo pueden decir, pero que lo que yo busco es una reflexión. Y si yo logro que reflexionemos y entendamos por qué querían tanto a López Mateos cuando era presidente, porque era muy guapo, y por qué sus leyendas, y yo marco una en la novela, por ejemplo, cuando vino el presidente Kennedy a México, y sentados, paraditos a un lado uno del otro en las ceremonias aquellas, queriendo quedar bien entre ellos, uno al otro le dice: señor presidente, qué hermosos roles trae usted, señor. Se lo quitó y se lo dio, se lo regalo, señor presidente. Y entonces el otro dijo: ahora, ¿cómo quedó bien? Señor presidente, qué hermosa esposa tiene usted. Esta es el pinche broma. Perdón por lo de... ¿Sí? Pero la realidad es que ese era el presidente y esas eran las características. No encontré una mejor de cómo se venía y se ha venido viendo a los presidentes y a las figuras públicas importantes en este país, pero que la olvidamos. Tenemos un olvido tal, y permítanme comentarlo con seriedad, que nadie tiene la estadística de cuántos mexicanos murieron entre el 14 de septiembre de 1847 y el 30 de mayo de 1848. Tiempo durante el cual México estuvo dominado y gobernado por los Estados Unidos de Norteamérica. Tiempo durante el cual en el Zócalo de la Ciudad de México ondeaba la bandera norteamericana. El 99.9% de los mexicanos lo tiene olvidado. De esto, solo hay 2 pinturas que están en las casas particulares de 2 señores de primerísimo nivel, pero todos los demás mexicanos lo tenemos olvidado. Cada día los soldados norteamericanos ondeaban su bandera y salía algún mexicano o varios intentando que no lo hicieran y los masacraban. Cada día, cuando el ejército norteamericano bajaba la bandera para guardarla, volvían a salir un grupo de mexicanos intentando agredirlos y los masacraban. ¿Cuántos mexicanos murieron del 14 de septiembre de 1847 al 30 de mayo de 1848? No sabemos. Y no sabemos porque lo tenemos olvidado. Y esto me conjuga en ese olvido que mañosamente, confieso, en mi primer libro puse como fe de ratas esta pintura. Fe de ratas, gracias a que una escritora muy querida de todos usó la pintura para hacer un libro que ni les digo el nombre porque me da pena. Así es la portada de su libro, y que era una burla y un montón de cosas que no vienen al caso, muy respetables, aquí lo digo en la fe de ratas, pero que me llevan al contexto de la intervención norteamericana, en donde los mexicanos nos acordamos, gracias a quien escribe la historia y a quien está atrás empujando, a recordar a 6 niños héroes. La intervención norteamericana se limita a que recordamos 6 niños héroes. Pero se les olvida que el colegio militar tenía más de 100 cadetes y tenía maestros y alumnos, y maestros y militares de primer nivel, como el propio director y un insurgente queridísimo en esos tiempos, que era Nicolás Bravo.
todos esos están olvidados. Y todos esos también participaron, solo que no los mataron. A unos los hirieron, estuvieron en hospitales un buen tiempo. A otros simplemente los agarraron y los tuvieron presos. Pero la historia mexicana solamente recuerda a los 6 niños héroes. ¿Por qué? Si revisamos la historia mexicana, vamos a revisar, ¿qué creen? Otra vez al villano favorito, a Santana. Pero antes de hablar de Santana, en ese punto, les quiero recordar que la segunda parte extraordinaria de la intervención norteamericana es la frase que está con letras doradas en el Congreso de la Unión, que es del general Anaya, en los límites de Churubusco, cuando le dijeron, te entrega el parque, si yo tuviera parque no estarías tú aquí. Y es tan heroico ese momento que está en el Congreso de la Unión en letras doradas. Así es. Pero nadie dice que el general Santana logró que tardara más de 3 meses del puerto de Veracruz a la Ciudad de México el ejército norteamericano para llegar, cuando México y el ejército mexicano no tenían una sola bala, 1 centavo, y todos los días el clero le decía, mañana te ayudo, ya te voy a ayudar, ahora sí, espérate tantito. El general Santana logró 3 meses de ir atemperando al ejército norteamericano hasta que llegaron a la Ciudad de México. Y cuando se dio cuenta de que todo estaba perdido, protegió al ejército elite, lo que venía siendo el Estado Mayor, y los mandó al Cerro de Tacubaya que se esperaran para que él les diera la orden para proteger a los políticos de primer nivel del tiempo. Cuando finalmente toman el castillo de Chapultepec, manda la orden a los generales, a los militares estos, para que se llevaran a Querétaro a los diputados, etcétera, etcétera, y políticos de primer nivel, en el momento que él estaba entregando su renuncia. Todo esto que estoy comentando está en los libros de historia. Y es una embarrada nada más, Héctor, porque acabas de mencionar algo muy, muy interesante. O sea, ¿cuántas personas se acuerdan de efectivamente ese momento en que los norteamericanos llegan a izar su bandera en Palacio Nacional? O sea, podemos salir ahorita aquí de cabina y podemos preguntarle a la gente, y no van a saber, no van a saber qué responder. No van a decir, pues de qué año me está hablando, o de qué me está hablando, ¿no? Sin embargo, por supuesto que todos tenemos claro que la educación es prácticamente punta de lanza para cualquier nación, para que llegue a destacar, llegue a ser lo que llegue a ser, ¿no? Claro. Y sin embargo, todo lo vemos en los libros de texto de secundaria y incluso ya a nivel bachillerato, que dan embarradas de historia nada más, ¿eh? Incluso la habían sacado, la historia de México la sacaron del programa, cuando es una verdadera aberración, ¿no? Es una vergüenza nacional, claro, que a un presidente se le haya ocurrido, después de haber sido secretario de Educación Pública, ordenar que se acabara la materia de civismo. Así es. O sea, pero vamos, los que tienen nivel profesional, nivel de bachillerato, esto que acabo de comentar, no lo saben. Aquí en el libro me tomo la molestia de apuntar los nombres detallados de todos los cadetes del Colegio Militar que participaron en 1847, el grado que tenían, los que fueron heridos, los que fueron hechos prisioneros, incluyendo el director general del colegio, todos. Y me hago la misma pregunta todavía en este momento. ¿Para ser héroe hay que morir? Porque tal parece que eso es lo que nos dice la intervención norteamericana. Solamente los 6 niños héroes, porque murieron. Y todos los demás no fueron héroes. ¿Y no murieron? Bueno, al paso del tiempo. Alguien dice, bueno, también este hombre, que ahorita se me fue el apellido, de los que trajeron a Maximiliano, también era cadete, sí es cierto. Y por lo de la intervención norteamericana mereció una cosa. Por lo otro ya era otro rollo, ¿no? ¿Cómo se llama? Miramón. Miguel Miramón. Pero es real. Estamos hablando de 2 cosas, ¿no? Sí. En 172 hojas yo intenté un poco reflexionar sobre cosas que la gente no conoce bien, insisto, están en los libros, para conocer en blanco y negro a algunos personajes de la historia. No voy a repetir lo que todo el mundo discute de los errores de Benito Juárez, que si no dejó casar a su hija, que si sí la dejó casar,
que si Melchor Ocampo, y me dijeron que no lo tocara en Morelia el otro día que estuve por allá en una presentación del libro, y que si la epístola cuando Melchor Ocampo no se casó. Bueno, no, porque no pretendo meterme en ese tipo de cosas como lo hacen algunos pseudo historiadores que han vendido miles y miles de libros viendo cuestiones esotéricas y eróticas, etcétera. No, pero sí el hombre y su circunstancia. Por ejemplo, un Porfirio Díaz, que las circunstancias y la vida lo llevaron siempre de la mano, un cuate con una suerte extraordinaria, que lo debieron de haber matado por lo menos 3 veces, muy a tiempo y muy oportunamente. Pero la primera, que fue precisamente el 5 de mayo, cuando no respeta la instrucción de sus jefes y que su jefe lo premia pidiéndole que él personalmente entregue a los soldados franceses que habían sido hechos prisioneros, y de ahí le llega el mote de Napoleón del general caballero, y que él aprovecha muy bien durante toda su vida y hasta el final de sus días. No por algo él se va a Europa y se va a Francia allá a terminarlo, porque los franceses lo adoraban y lo querían, pero también aquí con el ejército logró ese tipo de manejos en los que se permitía darles cuenta a los demás militares de que él era todo un caballero. Ahora, que si se muere Zaragoza al mes, que si Benito Juárez mejor lo fue cuidando porque entendía que era muy valioso pero difícil, que si se nos adelanta Juárez y se le muere cuando ya estaba la instrucción de tomarlo prisionero por traidor a la patria, curiosamente por la no reelección, ¿no? Y él de todas maneras llega a 30 y X años gobernando este país, y en ese mismo proceso también hay algunos momentos en los que debían de haberlo matado y tuvo suerte, ¿no? Ni hablar, un político sin suerte no es político, ¿no? Pero eso nos viste y nos encuentra un Álvaro Obregón unos días antes de que lo maten, que le manda una carta extraordinaria, espléndida, a su hijo cuando cumple 21 años, que cualquiera de los que estamos aquí ahorita lo hubiéramos hecho hoy, porque es una carta de moral, de reglas del juego, de cómo se debe comportar, pero es una cara de un Álvaro Obregón que no conocimos, que nunca conocimos. Estamos acostumbrados a ver a ese hombre de otra manera, ¿no? Entonces, ahí se fue hilando muchas de las cosas que tiene el primer libro. Y el segundo, que no tiene ese rigor histórico que ni tuve necesidad de cuidar, porque es novela. Aparte de la forma de escribir la novela, y aquí entrará la crítica de los escritores, con toda la razón, es una novela que yo quiero mucho, porque nace de dos cosas que el ser humano no siempre logra en la vida. Una, les quiero decir que va amarrada a muchas cosas, pero que en síntesis es el tener amigos. Aquí hay muchos amigos míos, y muchos que estoy seguro que vamos a ser amigos, y que en 42 años en la administración pública me permiten darle gracias a Dios, al Creador, al que lleva las riendas del espíritu y de la vida de nosotros mismos, por haberme permitido tener tantos amigos y poder decir que he vivido a mi manera, en español, en inglés y en ruso, y sigo viviendo a mi manera, porque en 42 años en la administración pública he trabajado solamente con amigos. Y cuando no hay amigos, bueno, también he sufrido sin trabajar, pero basado estrictamente en ese término de tener amigos. Y que me permite, al tener esa fortuna, de que incluso en la soledad de mi enfermedad, porque tuve la desgracia de tener una enfermedad muy grave que normalmente el 99.9% de las gentes que la padecen se mueren. ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué sigo haciendo cosas? ¿Por qué voy muy avanzado en el tercero? Pues porque seguramente me toca seguir haciéndolo y hacer cosas, ¿no? Y en esa novela, que la aparto precisamente en la crisis de esa enfermedad, puedo darme el gusto de ir narrando
lo que supuestamente me vinieron narrando muchas gentes alrededor de esa vida en la administración pública, más rica en relación a mis vicisitudes y junto con cosas que considero que son válidas, como una plática de dos ex líderes estudiantiles del movimiento del 68, en la que le encontré el gusto de meterlo en la novela, porque es una forma diferente de ver el movimiento 68, tan masajeado, tan tocado, tan retocado, en donde ellos mismos se agreden y demuestran la gran ignorancia que tenían los líderes estudiantiles en ese momento de lo que tenían en la mano. Y aceptarlo y decírselo y decir tantas cosas que no se lograron, porque al final de cuentas también aceptemos todos, chistosamente, que todo lo que pidieron los muchachos en el 68 se cumplió y más. Este país no es el mismo, el mundo no es el mismo. México y el mundo cambió radicalmente. Y otra es también la plática, a mi manera, de un grupo familiar que está rodeando al único mexicano que se fue con Fidel Castro y el Che Guevara a Cuba, y que por una serie de vicisitudes, cuando termina su vida, él venía ya cotidianamente a pasear a México, y aquí lo volvió a agarrar la vida, y aquí se quedó. Pero en esa narrativa de haber conocido una parte, pues ahí lo descubro con mucho gusto, y le agrego, dentro de esas vicisitudes, y eso lo saben mis amigos de mi adolescencia, y lo saben mis amigos de las primeras cosas que hace uno ya siendo un poquito adulto, como canciones, como reflexiones, como versos, como cosas mías y de mi contorno, donde le regalo a todos una forma de pensar en la vida y una forma de vivir mi vida con algo muy importante, y eso quiero hacerlo y decírselo con mucha seriedad, con una gran congruencia. O sea, yo he intentado ser muy congruente en todo. No tengo todavía hoy nada que yo considere que he hecho injustamente. No he dañado a nadie, no he lastimado a nadie, y he tratado de intentar con mi familia, con mis hijos, vivir en esa congruencia. No llegar a la frase de Juárez, pero de ninguna manera, pero sí vivir con esa congruencia en todo momento, en todo tiempo. Y a veces duele, como dice una canción por ahí, de amar duele, no, vivir duele, porque hay ocasiones en las que uno tiene que actuar en ese tipo de consecuencias. Y respetarlas y hacerlas, que son reales, aquí están. Así es. Héctor, hay aquí hasta estos momentos 3 testimonios, 3 evidencias de tus aportaciones, de tus vivencias, contribuciones a la vida, con una característica que percibo que lo haces con la mejor de las intenciones, en donde has tratado de dar a conocer algunos acontecimientos que algunos autores lo tocan de lado, no los enfrentan, no provocan alteraciones emocionales de quienes escribieron esos libros, de algunos autores o de algunos grupos en el poder. Pero tú en ese afán de ser congruencia, y que más adelante vamos a tocar, a ver de dónde viene, cómo surge, cuál es el principio, el origen, el manantial de esa congruencia. Tú vas avanzando en la vida y hasta este momento te sientes satisfecho de lo que has logrado. ¿Qué mensaje le pudieras dar a la juventud? ¿Qué orientación, qué consejo, qué debemos hacer? Algunos ya están no tan jóvenes, pero ¿qué deben hacer los jóvenes? Porque todos pensamos en una transformación de nuestra realidad. Todos queremos a México, bueno, no todos, algunos queremos a México. Pero ¿qué podemos hacer por nuestro país? Híjole, gracias.
Te agradezco mucho el comentario y permítanme intentar ser humilde y con esa reflexión decir que desde luego que no me considero yo el apóstol de nada, ni el dueño de la verdad de nada, de mi verdad que la he defendido todos los días con mis hijos, con mi familia, con mis hermanos, con mi madre, hasta el último día, hasta el último momento, y lo sigo haciendo. Podrá ser que alguien no esté de acuerdo, podrá ser que mucha gente no lo comprenda, no me entienda, pero todos los días intento eso. Y lo intento con esa satisfacción de poder decir que creo en este país, que lo quiero mucho y que considero que el ejercicio de ser congruente y de luchar por esa congruencia es lo que tiene que sacar a este país adelante. Hay 2, 3 preguntas que siempre son muy escabrosas y muy duras, pero que nos visten. No sé si alguna vez ustedes se las hayan hecho o las hayan hecho, pero es muy fácil. ¿Qué haríamos si nos diéramos cuenta que nuestro hijo es un asesino? ¿Lo denunciamos? ¿Qué haríamos si nos diéramos cuenta de que nuestros hijos son drogadictos o son simplemente ladrones? Para decirlo con los términos claros. ¿Los denunciamos? Bueno, pues ese es ser congruente. O que son gays, Héctor, y que también mucha gente guarda silencio, ¿no?, ante esa cruda Mira, realidad. yo creo que ese es un término en este mundo moderno en el que estamos, que el mundo ya nos está enseñando la parte diferente. El tener una preferencia sexual distinta a la de uno mismo no tiene nada que ver con la persona si es buena, mala o regular. Durante muchos años vivimos tiempos en los que teníamos una idea muy diferente. Yo no estoy en contra de sacerdotes o de gente que ocupa diferentes responsabilidades de diferente tipo con diferencias sexuales fuera de los que estamos acostumbrados a creer que son las normales. Y lo digo porque déjame decirte que cuando mis hijos entraron a la secundaria, un día se sentaron y me dijo: oye papá, tú dices que lo normal es el matrimonio, y de 40 compañeritos que tengo en el salón, 39 soy el único que tengo papá y mamá. ¿Cuál es lo normal? Entonces, el punto del término que tú tocaste, del tener conocimientos de una persona con deseos distintos a los acostumbrados, puede ser bueno o malo, pero no tacha ni el bueno ni en lo malo. Puede ser que eso dé consecuencias a otras cosas, eso es otro asunto. Pero ya nos están dando una lección la vida en la que la sociedad misma está acomodando las cosas en su lugar, para bien o para mal. Aquí sí la sociedad misma está haciendo cosas en las que nos están luchando. ¿Y qué podemos decir ahora que está habiendo cambio hasta a nivel religioso en materia de lo que es la religión católica, ¿no? Está llegando un papa latino, está llegando un papa cuyas primeras notas que está sacando la prensa es con una idea muy tradicional y muy fuerte alrededor de lo que la religión católica dice que debe de ser, cuando hemos vivido los pequeños años más cercanos con un padre Maciel y con un grupo de gente de esa misma religión y del mismo grupo religioso del que el nuevo papa forma parte, que no ha dejado muy bien parada su religión y a su quehacer cotidiano. Eso va a hacer que se siga empujando para una realidad mundial. Pero esta no nada más es de México. Es una realidad mundial en la que ayuda los medios, como puede también causar problemas, porque la sociedad ya se puede expresar, ¿no? Claro. Yo comentaba como complemento a esto que mis 2 libros me permitieron, dentro de la reflexión, vivir en 2 mundos. Un primer libro donde yo me tuve que volver autor-editor y donde, gracias a los amigos, vuelvo a insistir, se pudo imprimir y se pudo distribuir. Un segundo libro que tuvo una mejor vida y ya tuvo el respaldo de una editorial y respaldo de asociaciones que creían que esto era común.
Y no lo podía limitar a eso, porque para sacar el primer libro y empujar todas estas cosas, he hecho más de 25 presentaciones en diferentes lugares y las voy a seguir haciendo. Entonces una buena parte de estas presentaciones quise darme el gusto, me lo apoyaron amigos. Así como el primero finalmente hubo apoyo de amigos, en el segundo hubo apoyo de amigos, pude sacar la segunda impresión del primero, en donde le doy un cierto presencia a las presentaciones más simbólicas que se dieron y a las personas que creyeron en esto y que con las que se pudieron discutir cosas alrededor precisamente de este pincelada de lo que es la historia de México, de lo que yo quiero transmitir y lo que he transmitido en los dos, ¿sí? Desde luego que no está acabado, desde luego que sí, tendrá que haber un tercero. Tendrá que haber un tercero donde yo no sea tan cobarde y muchas cosas que no quise meter para no meterme más en Honduras, lo voy a hacer. Considero que sí es momento, que sí es importante, y porque si me metí a criticar a algunas gentes injustamente, algunas me dijeron, porque yo no conocía el momento coyuntural de la vida que se había dado, y hoy pues la vida cambia tanto que lo que hace 15 años o 20 años se veía de una manera, pues nos fue acomodando y se ve de otra manera, ¿no? O sea, bueno, pues sí, pero lo que yo vi en aquel momento, por lo que yo escribí eso, que hoy es diferente, pues en aquel momento se decía, y voy a dar el caso, por ejemplo, Rosaluz Alegría y Marcelino Perellón, ¿sí? Pues que así se vio. Y en el momento de 68, ambos eran dirigentes de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Yo no puedo estar y decir, me consta y fírmamelo, pero si todo el tiempo andaban juntos, uno tenía que andar siempre en la silla de ruedas porque por algún motivo no podía caminar, por lo menos en público, y la otra lo empujaba por todos lados. Y la vida cambió, se dio la matanza del 2 de octubre, se acabó el movimiento, desapareció Marcelino Perellón de la vida pública, Rosaluz Alegría se casó con Luis Vicente Echeverrías I, y a los pocos años ella se divorcia de Luis Vicente Echeverrías I, anda en la campaña del candidato del Partido Revolución Institucional y se convierte en subsecretaria de Evaluación y en la persona más importante del equipo de trabajo del presidente, hasta la crítica de otro tipo que tanto se dio durante todo ese sexenio. Y después de ese tiempo, pasados años, un día el periódico avisa que Marcelino Perellón regresa a México porque había estado en Europa más de 10 años y sacan una foto en el periódico Espléndida donde el señor baja caminando en el avión, en aquellas escaleras de fierro de Aeroméxico, tan conocidas por todos nosotros. Y bueno, yo pregunto, ¿qué pasó? ¿Algún líder del movimiento? Déjenme decirles que cuando presenté el libro le molestó mucho eso y me agredió. Eso es mentira. Bueno, yo lo único que estoy diciendo es como que así se ve. No me consta. Hay quien dice que el que camina como pato, se mueve como pato y baila como pato, es pato. Bueno, pero eso es lo que así se ve. Y yo digo, si quieren que critique más, yo quisiera conocer más de 10 mujeres que hicieran eso por el hombre el que quiere. Nada más. Todos tuvimos el gusto de conocerla, unos más, otros menos, pero una mujer que llega al doctorado en ciencias no es tonta. Claro. Y que además guapísima y bella, segundo atributo. Y que además hizo que 6 años... 3 minutos. Quedan 3 minutos de programa. Ah, perdón, gracias. Y que además eso implica todo lo que después se dio. Bueno, ahí está. Y me dice, es que tiene una enfermedad que a veces se siente mal y no puede moverse y tiene que andar en la silla de ruedas. Pero en otras ocasiones, pues sí puede caminarse. Bueno, está re difícil que yo lo entienda, ¿no? Pero
esa es una de las realidades que pueden estar ahí plasmadas y que pueden diferenciar muchas cosas. Lo importante es que la gente lea. Claro. Que es a donde yo llego aquí. Estas dos cosas son, lean por favor, no me hagan caso a mí, no importa, pero lean, conozcan, empujen lo que quieren. El país merece tener mexicanos que lean. Obviamente que no tuviéramos analfabetas, etcétera, pero que leamos, que discutamos. Esto, discútanlo. Y terminemos diciendo, estás loco, lo que aquí está diciendo no es cierto. Santana es el villano favorito. ¿Sí? Y no hago ninguna defensa de marca de nada. En un libro doy un análisis de lo que fui viviendo yo y de qué es mi opinión. No soy economista, pero lo que fui viviendo hasta el inicio del gobierno del señor Calderón, en ese momento. En el otro me di a la tarea de hacer mi opinión de los candidatos a la presidencia de la República en el 2012 y me urgió registrar el libro en mayo del 2012 para que no se dijera que yo estaba haciendo un libro de la temporada. Y al libro le llamé, esa parte, La caballa está flaca. Yo espero orgullosamente, ahora formando parte en un nivel de 10º de la administración pública, o mejor, o como sea, que nos vaya bien a todos y que esté yo equivocado. Y había de hecho un término malo de que la caballa está flaca y que tenemos el mejor presidente en México y que tenemos una persona que está adecuada y puesta para lo que necesitan los mexicanos en buena hora para todos. Yo sí creo y quiero que a este país le vaya bien, nos debe ir bien a todos. Pero lo que yo ahí digo, pues esa es mi apreciación en cada uno de los tiempos que me tocó vivir. Por eso digo, va a haber un tercero donde sí voy a ser más agresivo, donde sí pretendo irme a conclusiones hasta de risa loca. Aquí uno de nuestros amigos que hoy me acompañan en los tiempos nos tocó vivir como un presidente de la República corría a un secretario de Estado por defender a un oficial mayor. Lo viví, me consta, se dio. Tuve un secretario particular del presidente de la República las 24 horas de ese día viendo cómo había cometido un error el señor secretario. ¿Y saben cuál fue el error? Correr al oficial mayor él y no hacer y pedirle al presidente de la República que lo corriera. La realidad fue que el error de ese secretario de Estado fue no cumplir con las reglas no escritas de que nombra subsecretarios, oficiales mayores y primer nivel siempre es el presidente. Claro. ¿Cómo se atreve? Pero lo viví, me consta, estuve ahí, detalle a detalle, ¿no? Bueno, pues hay muchas cosas que en esos 42 años de la administración pública me corresponden. Héctor, vamos a concluir el programa. Realmente nos quedó corto el espacio. Me gustaría hacerte una invitación ahorita ante las cámaras para que regresemos a seguir platicando con Héctor, con el licenciado Héctor Alejandro de Gortari Sánchez. Rodolfo, después de haber escuchado, para mí esto fue un preámbulo de toda una serie de entrevistas que vamos a tener más adelante. Vamos a leer con mucho detenimiento cada una de tus obras y siento que va a haber mucho material. Hay algo que siempre le pregunto a mis entrevistados en relación al nivel académico, por un lado, y por el otro lado, el nivel de conciencia de los seres humanos. Para mí es más importante el nivel de conciencia, porque podemos tener gente muy preparada, pero que se sale en un momento determinado de su ubicación porque no está preparada. Y aquí lo que necesitamos es que nuestros hombres, nuestras mujeres, los mexicanos, nos preparemos para manejar las diferentes circunstancias en que la vida nos va poniendo. Ahí no hay grados académicos ante una situación adversa, una situación difícil o momentos felices. Por eso es importante fortalecerlo. Y esa pregunta de cuál fue tu formación, más adelante nos lo vas a comentar en otra entrevista, porque eres un hombre libre y de buenas costumbres, como los liberales que visitan este edificio donde estamos transmitiendo. Por eso habrá oportunidad de continuar platicando. Te lo agradezco mucho, Arturo. Rodolfo, muchas gracias. Estos libros
que traje hoy, los traje con la intención de que ustedes les den el mejor uso posible. Gracias. Me gustaría mucho que tuvieran la oportunidad a futuro de tener algo parecido a esto, en donde sí ya vinieran amigos, ustedes mismos, y pudiéramos discutir algunos de los puntos que ahí están, con esa misma intención de que todos nos metamos en ese punto. Y desde luego ha sido muy generoso con tus comentarios sobre mi persona, y insisto, o sea, la congruencia de la vida es lo que yo he tratado y lo voy a seguir haciendo, y por esa congruencia tiene que haber el tercero, y por esa congruencia siempre estaré yo dispuesto de estar en micrófonos y en los lugares que me inviten. Esta es mi segunda plática con hermanos masones, lo he hecho con mucho gusto. La otra también fue en el seno de compañeros de ustedes, en los que sí tuvo la fortuna de que ellos primero leyeran el libro, y como al mes de que leyeron el libro nos sentamos, y fue también muy enriquecedor. Ojalá que pueda ser. No pretendo ser el más rico del panteón, no tengo el menor interés en hacerme rico con los libros, más bien intento que esos libros sirvan para que ayude a todo mundo, hasta donde se pueda, ese granito de investigar y de discutir y de lograr un mejor conocimiento. Y a ustedes les insisto, gracias por abrirme la puerta. Estar aquí con ustedes se los agradezco, y estar aquí con mis amigos pues se los agradezco doblemente. Gracias, Héctor, te agradecemos tu visita que hiciste aquí a Radio Liberal, y por supuesto queda abierta la puerta, como esto lo indicó Arturo, para que en otra ocasión nos visites, y desde luego que pues todos aquellos que nos sintonizaron, Arturo, yo creo que se llevan un grato sabor de boca. Aquellos que no lo hicieron pues se perdieron un Pues buen... sí, a los que nos están escuchando o que nos vean más adelante, una vez que el programa se suba, suba la imagen, pues aquí están disponibles estos libros, con la atenta invitación de que hagamos comentarios sobre ellos, donde podamos estar de acuerdo, lo comentemos, donde hay alguna inquietud también, investigar, porque estos libros, la lectura nos debe llevar a la investigación. La duda nos debe llevar a tratar de penetrar en aquellos lugares o rincones donde todavía no tenemos la certeza de que está claro el conocimiento, porque eso precisamente es lo que nos va a hacer crecer, evolucionar y llegar a ser grandes. Yo te agradezco, Héctor, el que estés con nosotros. Tú dices que estimas mucho la amistad, coincidimos, porque siendo muchos millones de habitantes en este planeta, ¿por qué circunstancia que todavía no alcanzo a comprender? De repente nos unimos 1, 2, 3, 15, 20 en un solo sitio y compartimos momentos agradables. No lo sé, no me lo explico. Yo también conservo mucho y valoro mucho la amistad. Quizás sea cuestión de empatía, de vibraciones, de algunas situaciones que todavía no alcanzo a comprender, pero que el destino, la vida, el ser poderoso que nos gobierna, nos une en un momento determinado. Porque en ocasiones hemos estado cerca de los núcleos del poder y otros no. Hay muchas interrogantes en ese aspecto. Yo por lo pronto te felicito por esa creatividad, que también para mí es más importante que la inteligencia. Para mí, yo valoro más el ser creativo que la persona inteligente que únicamente se dedica a repetir las cosas. El creativo improvisa y sale de la situación adversa en base a la experiencia que ha acumulado y que la puede plasmar en ese momento para resolver una situación. Eso para mí es más importante. Vámonos, Arturo, muchas gracias. Gracias a todos los que nos sintonizaron. Héctor, nuevamente, gracias por habernos acompañado. Y a ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo en los diferentes sitios de la República Mexicana, en la Ciudad de México o en distintas partes del planeta, les recuerdo que Evidencias y Reflexiones se transmite todos los jueves a partir de las 20 horas. Arturo Feria le da las gracias. Rodolfo Mendoza también. Buenas noches, que estén bien. Hasta la próxima.